Hola mis queridos alumnos de primero medio, esperando que tengan todos una buena salud y que hayan tenido una buena semana, les saluda nuevamente el profesor Ignacio González para realizar una nueva clase en la asignatura de lengua y literatura. Como se habrán podido dar cuenta, esta es nuestra última clase de la unidad y por lo tanto la clase número 4 de esta unidad número 2 que se llama Ciudadanos y Opinión. Ustedes también ya conocen el objetivo de la unidad, la cual busca formar estudiantes que sean informados y que generen un espíritu crítico, ¿cierto? Y por eso hemos estado trabajando diversos tipos de textos argumentativos. Como todas las clases, ¿cierto? Les voy a solicitar que vayan sacando su material de apoyo o un lápiz y un cuaderno para ir anotando el contenido relevante que puedan observar en esta clase. Y en primera instancia, ¿cierto? Les voy a solicitar que vayan escribiendo la fecha estimada, que sería segunda semana de septiembre, y el número de la clase, que es la clase número 2. En relación a lo que vimos en la clase pasada, o la última clase, trabajamos con la columna de opinión. ¿Ya? Ustedes ya saben que la columna de opinión, ¿cierto? Es un texto que se publica en todos los tipos de medios de comunicación, especialmente, ¿cierto? Particularmente lo vemos en los diarios y revistas que son escritas, ¿ya? Y que son de carácter periodístico. Habitualmente, ¿cierto? Este tipo de texto se escribe por una persona que es destacada en ese ámbito del cual se habla, y también esta persona, ¿cierto?, plantea su opinión respecto a este tema, ¿ya? Por eso se llama columna de opinión. Y también, ¿cierto?, el tema del cual se habla es un tema de actualidad que a todos les interesa, ¿cierto?, y de interés público, como les decía recientemente. Durante esta clase, entonces, vamos a trabajar con una producción escrita, ya porque es la última clase de la unidad, ¿cierto? Y vamos a tratar de hacer un tipo de texto de carácter argumentativo, ¿ya? Es por eso que el objetivo de esta semana dice que vamos a realizar una carta al director posicionándose en el rol de el ciudadano, ya recordando también que el nombre de la unidad, ¿cierto?, se llama Ciudadanos y Opinión, ya, así que hoy vamos a echar a andar la habilidad de opinar. Espero también que vayan escribiendo el objetivo de la clase. Para comenzar entonces a explicar o a comentarles qué es la carta del director, necesito que observen la imagen y que también observen el concepto, ¿ya? La carta del director, como dice acá, ¿cierto?, es un texto argumentativo, ¿ya? Debemos saber entonces que al hablar de un texto de carácter argumentativo estamos hablando de un texto en el cual se emiten opiniones principalmente, ¿ya? En el que los lectores opinan, ¿cierto?, dan su punto de vista y exponen libremente su postura ante los hechos actuales o de su interés, ¿ya? Entonces, generalmente la carta del director se escribe una vez que uno lea una noticia de un diario en particular y uno considera que en esa noticia faltan aspectos en los cuales hay que tratar, ya sean en desacuerdo o de acuerdo con mi postura, y obviamente que yo a partir de esa incomodidad que se produce en el texto voy a escribir una carta al director. Dos cosas importantes que debemos saber al momento de enfrentarnos a una carta al director. En primera instancia es saber que este tipo de texto se encuentra en la parte o en la sección de opiniones, ¿cierto?, de un texto periodístico o un diario o una revista escrita, ¿ya? Otro elemento también necesario de saber es que este tipo de textos son escritos por los mismos lectores que leen estas noticias o este diario en particular, y también tratan de expresar, ¿cierto?, su opinión y dirigirse al director de este diario. Por lo tanto, el receptor concreto, quien recibe directamente esta carta o esta información, es el mismo director del diario. Ya es por eso también que el vocativo de la carta comienza con estimado director o señor director. ¿Ya? El tema, ¿cierto? El tema tiene que tratar sobre un tema en específico que afecta personalmente a quien escribe esta carta al director, o también puede afectar a su comunidad, ¿ya? Y que se genera, ¿cierto?, a partir de un hecho o una opinión aparecido en el periódico, ¿cierto? Y que también este escritor de la carta quiere refutar, ¿cierto?, o quiere apoyar dicha opinión de la noticia. Características, ¿cierto?, de la carta al director. En primera instancia, tenemos, ¿cierto?, que la carta al director llama la atención sobre un hecho que no se destacó sobre una información. Quiere decir, ¿cierto?, cuando nosotros leemos una noticia y no estamos de acuerdo con lo que sale en esa noticia porque creemos que falta información o que se está ocultando información, ahí nosotros vamos a tomar el rol de un escritor, ¿cierto?, y vamos a mandar una carta al director del diario exigiendo, ¿cierto?, o dando a conocer nuestra postura porque falta información en dicha noticia. Por ejemplo, otra característica, ¿cierto?, es hacer una petición a favor de nuestra comunidad. Cuando creemos, ¿cierto?, que hay, por ejemplo, un deterioro en las veredas o creemos que hay perros callejeros, eso, ¿cierto?, nos afecta a nuestra comunidad, en nuestro entorno social,
y por lo tanto también queremos escribirlo en el diario para que toda la comunidad esté al tanto de la situación. Por otro lado, ¿cierto? Quejarse por algún problema no solucionado ya puede ser por lo mismo, ya por nuestros problemas sociales, ¿cierto? Que nos afectan no solo a mí o a mi entorno, sino que a nuestra comunidad. ¿Ya? Y que nosotros también queremos quejarnos frente a las autoridades, ¿cierto? Por ejemplo, que no han solucionado nuestra problemática social. Otra característica es opinar sobre alguna noticia o información aparecida en el diario. Como les decía anteriormente, ¿cierto? Cuando leemos una noticia en un diario y no nos parece la información, no nos parece que esté correcta esta información, o nos parece que se está ocultando información o que falta información, nosotros queremos opinar, ¿cierto? Sobre esa noticia o sobre cómo escribió el periodista, ¿cierto? Y escribimos entonces una carta al director del diario. Y por último, ¿cierto? También sirve para aclarar una información dada por el diario. Ya entonces cuando el diario omite información en algún hecho noticioso, sirve también para aclarar esta información que el diario omitió. ¿Ya? Espero también que vayan anotando estas 5 características esenciales de una carta al director. ¿Cómo entonces redactamos una carta al director? Fíjense acá en los cuadros, ¿cierto? Y las flechas que yo les fui seleccionando. En primera instancia, ¿cierto? Se debe comenzar con el vocativo, señor director. Como ustedes saben, el vocativo, ¿cierto? Sería este saludo o a quién nos dirigimos, ¿cierto? Al momento de escribir una carta. En segunda instancia, ¿cierto? Se encuentra el cuerpo de la carta, donde se presenta principalmente la opinión del autor, de quien escribe. Ya entonces, en este desarrollo o cuerpo de la carta, yo es donde tengo que opinar sobre el hecho que estoy hablando. ¿Ya? Desarrollada de acuerdo a una estructura argumentativa. Ustedes saben la estructura argumentativa, ¿cierto? Que es una tesis, donde se expresa la postura o la opinión, la base donde explico por qué estoy de acuerdo o en desacuerdo con un tema, la garantía que refuerza la tesis y la base, ¿cierto? Y por último el respaldo, donde yo me baso y me apoyo con datos concretos como estadísticas, fotos, encuestas, ¿cierto? Gráficos, etc. ¿Ya? Exposición de los hechos o referencia a alguna información de la actualidad, ¿ya? Porque ustedes saben, ¿cierto? Que para emitir un texto argumentativo, cualquier tipo de texto argumentativo, ya sea una columna de opinión o en este caso una carta al director, ¿cierto? Yo tengo que hablar e informarme sobre un hecho de actualidad donde los lectores y quienes reciban esta carta al director, ¿cierto? Les interese, ¿ya? Una opinión razonada del escritor. Por lo mismo, quien escribe, ¿cierto? Esta carta tiene que saber opinar de buena manera y también dar unas buenas razones. No es opinar porque sí, porque me gusta, porque no me gusta, sino que también saber explicar y también apoyarse en datos concretos. Y también, ¿cierto? Yo aquí el desarrollo de la carta o en el cuerpo de la carta voy a emitir mis demandas y propuestas, ¿cierto? Que quiero generar, por ejemplo, para solucionar un problema de mi comunidad. Y por último, ¿cierto? El nombre y apellido del autor o de quien escribe esta carta, que es muy importante, ¿ya? Generalmente vamos a observar que hay cartas de opinión, o sea, cartas al director donde también se evidencia el root de la persona, el número de carnet, pero últimamente o en la actualidad eso se omite ya que es una información muy personal, ¿ya? Así que lo vamos a dejar como nombre y apellido del autor o de quien escribe. Por lo tanto, ¿cierto? Ahora que ya sabemos un poco más sobre esta carta al director y también, ¿cierto? Vemos que no es un texto muy difícil de aplicar y de aprender, ya que al ser un texto de carácter argumentativo sabemos que estamos enfrente de una opinión, ¿ya? Es por eso entonces que los invito a observar la ficha de lectura de esta semana que consta de la escritura y producción escrita de una misma carta al director. Vamos a ver entonces la ficha de lectura de esta semana. Bien chicos, como les comentaba entonces anteriormente, la actividad de esta semana va a consistir en la creación de una carta al director. Para eso, ¿cierto? La instrucción es la siguiente. A partir de las siguientes situaciones observadas en las imágenes, deberás tomar el rol de ciudadano y escribir una carta al director, ya dando a conocer esta problemática social que existe en tu entorno y cuál es tu postura en relación a la situación. Recuerden que pueden realizar esta actividad también en el cuaderno o pueden digitarla directamente en el computador aquellos que tengan la oportunidad. Por lo tanto, acá les coloqué 4 situaciones que nos acomplejan a toda la comunidad, como la basura en las calles, las veredas en mal estado, los perros callejeros, ¿cierto? Y la contaminación ambiental. Entonces usted va a tener que elegir una de estas 4 situaciones, ¿ya? Una de las 4 situaciones. Una vez entonces que ustedes escojan la situación que más conozcan o que más tengan experiencia de ella, van a ir a la actividad y dice lo siguiente.
deberás posicionarte en el rol de ciudadano y escoger una de las 4 problemáticas presentes más arriba, ya lo cual ya se los dije. Para redactar tu carta al director deberás considerar los siguientes aspectos. Deberás dar a conocer cuál es la problemática que afecta a tu entorno social. Guíate por la imagen asociada. La idea no es que coloquen la problemática es tanto, ya, sino que vayan desarrollando la idea. Luego, emitir tu punto de vista, opinión respecto a la problemática. ¿Qué opinan ustedes sobre la problemática? ¿Lo considero que está bien? ¿Lo considero que está mal? Etcétera. Y por último, deberán entregar al menos 2 recomendaciones de cómo se podría enmendar dicha problemática. ¿Ya? Ese es su rol como ciudadano. Entregar una opinión, ¿cierto? Y también entregar una solución. ¿Ya? Y acá también les dejé un formato en el cual ustedes se pueden guiar y les fui entregando algunas pistas para que ustedes redacten de manera más fácil su carta. ¿Ya? La carta no debe superar una carilla en formato Word, este formato, y si lo hacen en el cuaderno debe ser una cara y media, ya, una plana y media. Y también acá les dejé la rúbrica de evaluación, la cual yo voy a aplicar para evaluar su carta al director, y también el puntaje. Así que una vez que ustedes realicen su carta al director, vayan a revisar la rúbrica y vean si se cumplen estos puntos, que son los del número 3. Esos son los que importan, ¿ya? Así que eso sería la ficha de lectura de esta semana. Espero que no tengan mayores problemas. Y si así lo es, no duden en consultar en el grupo de WhatsApp. Y como siempre, ¿cierto? Una vez que ustedes hayan realizado su actividad, los invito a realizar la jornada de autoevaluación, ¿ya? Al igual que es cierto que todas las clases de la unidad, les voy a dejar una sola gran pregunta para que ustedes vayan desarrollando en su conciencia y en su casa de manera personal. La pregunta es la siguiente: ¿qué tan consciente estoy sobre mi proceso de aprendizaje remoto? Quiere decir esto que si estoy consciente o no, lo suficiente o no, sobre el aprendizaje que estoy haciendo en línea o a distancia entre mis profesores y yo, ¿ya? Entonces acá les dije 4 opciones posibles, donde la primera dice, creo que no estoy muy consciente ya que no me esfuerzo por aprender, ¿ya? Esto acuérdense que es de manera personal, no lo voy a conocer ni yo ni sus apoderados, solamente ustedes. Hasta la última que dice, estoy consciente que debo poner de mi parte para aprender más y esforzarme más sobre lo solicitado. Ya, entonces la idea es que ustedes posteriormente que identifiquen su respuesta o donde se encuentran, tomen reflexión, ¿cierto? Y reaccionen frente a su respuesta, ¿ya? Esperando que si es negativa, ¿cierto? Para la unidad número 3, yo mejore esta falla, ¿cierto? Y si es positiva o muy bueno, mantener esta actitud, ¿ya, chicos? Y como siempre también, les voy a dejar el método de contacto, en el cual ustedes pueden dirigirse hacia mi persona, que sería en primera instancia mi correo institucional, y gonzalez@colegiosanfranciscotalca.cl, o también aprovechar la instancia, ¿cierto?, más rápida, que es el grupo de WhatsApp de la asignatura, o mi número personal si es que alguien tiene algún inconveniente con la carga de guía, con algún problema personal, ¿cierto?, y quiere escribirme internamente. Lo pueden hacer también. Y como siempre, ¿cierto?, la página web del colegio, www.colegiosanfranciscotalca.cl, en el cual ustedes pueden acceder a su plataforma para cargar las guías, y también pueden acceder a sus clases y a sus guías. Ya, chicos, así que de esta manera dejamos entonces hasta aquí la clase de hoy, la clase número 4, esperando que todos tengan una buena salud y también se estén cuidando junto a su familia. Me despido a la distancia con un fuerte abrazo, su profesor Ignacio González. Chao, chao.